Bienvenidos a Diálogos en el Colegio de Sinaloa. Esta es una producción de El Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos Históricos y Bibliotecas. El día de hoy nuestra invitada es la maestra Sofía Castro Guerrero con el tema ¿Cómo afectan las normas y prácticas informales al papel de las mujeres dentro de la Cámara de Diputados? Un análisis más allá de la legislatura de la paridad. Les recuerdo a todos también que estos conversatorios los conduce el maestro Carlos Azueta Manjarrés y también lo acompaña quien les habla, Gerardo Osornio. La maestra Sofía Castro es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Anáhuac del Norte. Obtuvo maestría en Poder, Participación y Cambio Social por el Instituto de Estudios de Desarrollo en Sussex, Inglaterra. Tiene diplomado en Estudios Avanzados de Ciencias Políticas, Económicas y Sociales por la Universidad de Notre Dame. Es diplomada en Promoción y Protección de Derechos Humanos por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Es hoy en día presidenta del Consejo Consultivo de Mujeres de Movimiento Ciudadano y es miembro del Women's Equality Party, partido político feminista en el Reino Unido. Es asesora parlamentaria de la actual legislatura federal. Le doy la bienvenida a la maestra Sofía Castro Guerrero, le agradezco su presencia y le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarrés. Gracias, Gerardo, y gracias a ti, Sofía, por haber aceptado nuestra invitación a este programa Diálogos en el Colegio. Para nosotros y para mí en lo particular es un placer tenerte esta mañana con nosotros, porque tú, como otros jóvenes, muy jóvenes, se han dedicado a temáticas difíciles, complicadas, que creo como que es la tuya, pero que lo están haciendo de manera muy eficiente y muy brillante. Para nuestro auditorio que nos ve y nos escucha, resumiré brevemente la temática de la que tú nos vas a hablar. Gracias a la lucha de una red de mujeres académicas, políticas, activistas y servidoras públicas, se han producido cambios importantes en las leyes electorales de México para eliminar lagunas jurídicas que les impedían a las mujeres el acceso a una posición en el poder legislativo. Estas reformas nos han permitido ser uno de los pocos países en Latinoamérica con un Congreso paritario. Sin embargo, la creciente participación política de las mujeres en México ha evidenciado la resistencia de la clase política tradicional a través de la práctica de normas informales, así como diversas formas de violencia política que impiden que las mujeres ocupen posiciones de poder y de decisión dentro de las instituciones políticas. En la llamada legislatura de la paridad, aún se producen normas y prácticas informales basadas en ideas aceptadas sobre la masculinidad y la feminidad que dan lugar a relaciones de poder institucional asimétricas. Para esta conversación, Sofía Castro se basará en el modelo de dimensiones de género de la académica Raewyn Connell para explicar cómo, a pesar de tener mayor presencia de mujeres en la Cámara de Diputados, existen, sin embargo, instituciones informales que operan a través de un régimen de género que evita que ocupen posiciones de poder y tengan una influencia real sobre la agenda que se discute dentro de esta institución. Hacer un diagnóstico de estas dimensiones permitirá identificar cuáles son los cambios que se tienen que dar al interior de la Cámara de Diputados para que las mujeres puedan ejercer su cargo plenamente y así lograr la igualdad sustantiva. Pues yo te tengo muchas preguntas antes de que empieces, pero prefiero mejor darte el uso de la palabra. Adelante y bienvenida. Gracias, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Es también para mí un gusto platicar con ustedes. Y solo quisiera hacer una aclaración. Actualmente no soy asesora en el Poder Legislativo. Fui en el 2015, del 2015 al 2018. Pero bueno, y justo por eso surge mi curiosidad cuando estuve en la maestría en estudiar y aplicar estas teorías que aprendí a través de mi experiencia dentro de la Cámara de Diputados, y lo que yo vi es también un análisis a partir de una experiencia personal y un análisis de
también de cómo se conforma la Cámara de Diputados que vamos a ver pronto. Entonces voy a compartir mi pantalla. Quiero ver si ven la presentación. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, ya Carlos me hizo el favor de presentar más o menos una semblanza de lo que voy a platicar. Primero, bueno, como ya escucharon, las mujeres han estado presentes en la vida política y pública de México desde las primeras etapas de la construcción del Estado mexicano. Sin embargo, han habido como obstáculos para que ellas lleguen y ejerzan el poder plenamente. Efectivamente, esta red que se ha construido y que ha permitido influenciar en las decisiones y en el cambio de legislación para que lleguen más mujeres al poder y con menos obstáculos y que ejerzan el poder, pues ha producido que más mujeres se integren al poder legislativo y también a otros organismos públicos. Sin embargo, como dice la académica Flavia Freidenberg, más mujeres en el poder no significa necesariamente más mujeres con poder. Y para esto yo quisiera primero, bueno, establecer que sí ha habido un enorme avance en México en cuanto a presencia de mujeres en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, podemos ver en el 2012 cómo había el 37% de mujeres, en el 2015 avanzamos al 42% y ahora, a la fecha de hoy ya tenemos paridad, la legislatura de la paridad. Quiero dar un marco conceptual de cuáles son las teorías en las que me voy a basar para hacer este análisis. Y bueno, primero yo quiero concentrarme en la teoría neoinstitucionalista. ¿Qué estudia el neoinstitucionalismo? El neoinstitucionalismo ha centrado sus estudios en cómo las instituciones inhiben o permiten el comportamiento de los actores que están dentro de estas instituciones y cómo estas limitaciones se derivan de la interacción entre reglas formales, o sea, formalmente codificadas, y normas informalmente entendidas. Es decir, un buen análisis institucional requiere de un riguroso análisis de estas reglas y normas formales e informales. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender mejor los incentivos que permiten o limitan el comportamiento, en este caso político, de los actores políticos, y cómo estos actores políticos responden a normas informales y formales, y cómo estas normas formales o informales pueden obstaculizar a los actores políticos. Después hay una rama dentro del neoinstitucionalismo que se llama el neoinstitucionalismo feminista, que justo lo que dice el neoinstitucionalismo feminista es que estudia las dinámicas, incluye un componente de género en estas dinámicas. Entonces, estudia las dinámicas generizadas dentro de las instituciones y al igual que el neoinstitucionalismo ve que hay reglas y normas formales e informales, sin embargo, las feministas dicen, bueno, esta dimensión de género lo que hace es que se limite el comportamiento de mujeres y hombres dentro de estas instituciones. Bueno, tenemos que recordar que el feminismo irrumpió en la ciencia política en la década de 1960. Entonces, lo que hace el feminismo es agregar este componente de género a estas teorías como el institucionalismo y dice, bueno, se hacen preguntas importantes como cómo se forman estas instituciones, cómo se sostienen y también cómo el género está incrustado en estas instituciones políticas. Y dicen, bueno, hay el género se puede ver de una manera nominal
y sustancial. El nominal es la cantidad de mujeres que hay en las instituciones políticas. El sustancial son las normas sociales aceptadas y basadas en ideas preconcebidas de la feminidad y la masculinidad. Y esto es lo que llama la académica Raewyn Connell un régimen de género. Para Raewyn Connell existe en este régimen de género diferentes dimensiones. Las dimensiones que yo voy a ver son las relaciones de poder generizadas, y aquí vamos a ver cómo hay una jerarquía organizacional que ha beneficiado a la masculinidad, la división del trabajo por género y la dimensión de género de la cultura y el simbolismo. ¿Qué quiere decir esto? Es creencias y actitudes prevalecientes sobre lo que es una mujer, sobre el papel de la mujer y sobre el papel del hombre. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Sí. Bueno, empezamos con la primera dimensión. La primera dimensión son relaciones de poder generizadas. Ahí el feminismo, la teoría feminista dentro de las ciencias políticas ha estado profundamente interesada en cómo se debe concebir el poder desde una perspectiva de género. El poder está, según estas académicas, relacionada con el género en tres maneras distintas. Como un poder posicional, es decir, es como un poder conflictivo donde hombres y mujeres no tienen el mismo acceso a este poder. El segundo es el poder como relacional, que es como una visión Foucaultiana del poder, que analiza cómo las relaciones de poder constituyen relaciones de género por sí mismas. Y por último, que es como una idea muy innovadora del feminismo, es la versión productiva del poder, que es el poder como capacidad, como más que una forma de control, como capacidad de generar cambios. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en lo que estaba diciendo Carlos al principio, en cómo hay una generación de redes informales de mujeres, ministras, diputadas, académicas, que se juntan y empiezan a mover los hilos para que se den ciertas reformas en beneficio de la paridad y de la igualdad, que hacen que ese poder sea productivo y que se generen cambios. Sin embargo, yo, en este caso, Raewyn Connell se basa en las primeras dos maneras de poder, que es la del poder posicional y la del poder relacional. Y estas primeras percepciones conciben al patriarcado como una forma de poder que posiciona a los hombres como una clase sexual dominante realizada por el Estado a través de sus instituciones, y cómo el poder está concebido como un poder difuso e invisible, presente en el discurso también. Ahora me voy a aplicar a la Cámara de Diputados. En el caso de la Cámara de Diputados, de acuerdo con su reglamento interno, la Cámara de Diputados tiene 3 órganos de gobierno: la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y la Conferencia para la Dirección y Programación de Trabajos Legislativos. En este caso, yo me voy a concentrar en la Junta de Coordinación Política, que es el organismo en donde se realizan los principales acuerdos políticos dentro de la Cámara de Diputados. En este organismo está constituido por los coordinadores de los grupos parlamentarios y es un cuerpo colegiado. Es decir, cada partido político tiene que contar con un mínimo de integrantes, y a este se le llama grupo parlamentario, y ese grupo parlamentario asigna a un coordinador. Y estos coordinadores se reúnen todos los días antes de que haya sesión de pleno, bueno, no todos los días, días antes de que haya sesión de pleno, para concertar cuál va a ser la agenda en el pleno de la Cámara que se va a discutir. Entonces, la Junta de Coordinación Política tiene un rol importantísimo dentro de la Cámara de Diputados, y es como el principal
tiene mucho poder de decisión. Es en donde se toman las decisiones más importantes de la Cámara de Diputados acá. A eso iba a preguntarte precisamente. Si era en esa junta en donde se tomaban las decisiones o solamente se hacían las propuestas concertadas por los distintos grupos parlamentarios y la decisión final se tomaba en otro nivel. No, la decisión final de pasar los puntos, o sea, de pasar la agenda que se va a discutir en el Pleno, se toma en la Junta de Coordinación Política. Entonces, por ejemplo, cuando se inscribe una iniciativa, esa iniciativa de ley se va a las comisiones ordinarias. Una vez que cierta comisión discute esa iniciativa y dictamina la iniciativa, ese dictamen regresa a la Junta de Coordinación Política y la Junta de Coordinación Política dice, bueno, nosotros tenemos tales y tales y tales y tales dictámenes ya. Lo que decide es cuándo se van a discutir esos dictámenes en el Pleno para que sean aprobados eventualmente. También lo que tiene una importante tarea de la Junta de Coordinación Política es que es ahí en donde se concertan la asignación de las presidencias de las comisiones ordinarias. ¿Por qué es importante esto? Porque las comisiones ordinarias pues, son las que discuten las iniciativas de ley y las que crean los dictámenes. Y pues también las comisiones ordinarias tienen presupuesto, tienen capacidad para contratar más asesores y esas cosas. Entonces, en el caso de la Cámara de Diputados, lo que podemos ver es que la mayoría de los coordinadores de los grupos parlamentarios son legisladores hombres. ¿Por qué hay las feministas neoinstitucionalistas dicen, bueno, hay concepciones de género de antigüedad y confianza vinculadas con lo masculino y por lo tanto valorizan a los hombres sobre las mujeres? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las personas que por lo general están en la JUCOPO tienen una posición importante dentro de los partidos políticos, son personas que son ciertas autoridades dentro del partido político y pues por lo general son hombres. Es como que esta lógica de antigüedad y de autoridad pues beneficia a lo masculino por lo general. Y eso se puede traducir en quién está posicionado en la Junta de Coordinación Política. Lo podemos ver. Es un ejercicio del poder, en este caso el de los hombres con ventaja. Sí, exactamente. Que pueden ser ideas, o sea, que pueden no ser evidentes, pues. O sea, pero justo estas concepciones, y por eso la importancia de las reglas informales también, y concepciones informales, porque justo esta idea que se tiene pues es también sobre liderazgo, por ejemplo. En el caso de qué es un buen líder, pues es alguien fuerte, como que tiene concepciones que describen más lo masculino que lo femenino. Entonces, las relaciones de poder de género están presentes en las barreras institucionales con diferencias formalmente definidas en su jerarquía organizacional, donde los hombres se colocan en el nivel más alto, en este caso la JUCOPO, y las mujeres obtienen pues posiciones subordinadas. Sí. En el caso de las presidencias de las comisiones ordinarias, sin embargo, ha habido un gran avance porque han estado, o sea, entre más mujeres están en la Cámara de Diputados, pues más mujeres se les van a asignar presidencias en las comisiones. Entonces podemos ver cómo ha habido una evolución que a tal grado que ahora en la legislatura en donde tenemos paridad, ya hay casi una paridad de 50-50 en las presidencias de las comisiones. Entonces eso es algo, podemos ver la ventaja de esta modificación a la legislación en materia de paridad
que se ve traducida en justo que las mujeres ya están ocupando más puestos en las mesas directivas. Perdón, en las presidencias de las comisiones ordinarias. Este aumento de la participación de las mujeres se debe a una modificación Sí. en la legislación Sí. que permitió un mayor acceso. Que permitió que más mujeres se presentaran a elecciones, o sea, que hay una paridad en las mujeres que se presentan como candidatas en los partidos políticos, y por lo tanto hay mayor capacidad de competir para puestos de elección y por lo tanto de llegar a esos puestos de elección. Pero eso sucedió porque se forzó, bueno, no, a lo mejor la palabra no es esa, se le sugirió a las dirigencias de los partidos políticos que presentaran a más candidatas mujeres. No, sí se le forzó. Sí se le forzó porque la legislación exigió un 50% de candidaturas mujeres y 50% de candidaturas de hombres. Claro. Y eso lo que hizo es que se beneficiara, es que llegaran más mujeres a competir por elecciones. Y por lo tanto se traduce también en la Cámara de Diputados, que eso es algo pues muy, muy bueno. Bueno, la segunda dimensión, y díganme por favor si me alargo mucho, es la división del trabajo por género. ¿A qué se refiere esto? Esta dimensión se refiere a la forma en que las ocupaciones y la división entre el trabajo remunerado y el doméstico son de género. Es decir, en nuestra sociedad existen estereotipos sobre el trabajo que hacen los hombres y el trabajo que hace una mujer. Y esto también tiene implicaciones y está incrustado en las instituciones políticas, como la Cámara de Diputados. Entonces, las académicas han analizado cómo hay sesgos de género en la asignación para puestos, por ejemplo, en secretarías de Estado, pero también en las presidencias de las comisiones. Y cómo estas responden a opiniones tradicionales de lo que es la masculinidad y feminidad y esto influye en a quién se le asigna cada comisión. En el caso de México, bueno, de la Cámara de Diputados, en el caso del análisis que hice yo, en las presidencias de las comisiones, o sea, las mujeres que presiden comisiones, no necesariamente hay un patrón de género. Es decir, ha habido hombres presidiendo la Comisión de Derechos de la Niñez, ha habido mujeres presidiendo la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En donde sí se ve una diferencia es en la integración en su totalidad de estas comisiones. Es decir, ¿cuántas mujeres en total en la comisión son mujeres? Perdón, ¿cuántos integrantes en la comisión son mujeres y cuántos integrantes en la comisión son hombres? Y en esto sí podemos ver un patrón de división de trabajo por género. Por ejemplo, aquí soft skills y hard skills le llaman ellos. Entonces, en las soft skills, las comisiones que se conforman mayoritariamente por mujeres, por ejemplo, son la de igualdad de género. Por ejemplo, la igualdad de género, casi el 100% de las personas que la conforman son mujeres. En el caso de derechos de la niñez, en el 2012, el 84% de los integrantes eran mujeres, el 92% en el 2015 eran mujeres y el 87% de los integrantes en estas son mujeres. En el caso de atención a grupos vulnerables, el 42% en el 2012 eran mujeres, el 85% de los integrantes eran mujeres en el 2015 y en esta el 80% de los integrantes son mujeres. Y en el caso de desarrollo social, pues el 65% de los integrantes en el 2012, el 70% en el 2015 y actualmente el 66%. Entonces vemos cómo en su mayoría estas comisiones están integradas por mujeres. Y cuando nos ponemos a analizar cuáles son las comisiones que tienen menos del 50%, y no menos del 50%, menos del 30% de sus integrantes son mujeres, en promedio, son la de presupuesto y cuenta pública,
Por ejemplo, presupuesto y cuenta pública en el 2012 estaba integrado el 15% por mujeres. En el 2015 el 23% eran mujeres y ahora el 30% son mujeres. En Marina, por ejemplo, en el 2012 el 5% de los integrantes eran mujeres. En 2015, perdón, ya el 31% eran mujeres y actualmente es casi el 40%, 39%. Pero entonces lo que yo hice en este análisis es hacer como un promedio de la conformación de las mujeres de esas comisiones y pues sí se ve un patrón de división del trabajo por género muy, muy importante. Ahora, hay un estudio que hacen Bárcena Juárez y Telles del Río, en donde ellos estudian de 1997 a 2018 la productividad de las comisiones. Ellos dicen que hay 4 comisiones que dictaminaron casi el 50% de las iniciativas presentadas por los legisladores. Y estas comisiones fueron Justicia, Reformas Constitucionales, Gobernación y Hacienda. Es decir, el 50% de las iniciativas que se dictaminaron fueron por estas comisiones. Y entonces lo que yo hice a partir de ese análisis es ver cómo estaban conformadas en su totalidad estas comisiones. Y podemos ver que por lo menos no ha habido paridad en promedio en estas comisiones. Y también lo que podemos ver es que estas comisiones tienen pues también un peso importante en la Cámara de Diputados. Actualmente, por ejemplo, se han dado muchas reformas constitucionales, entonces la comisión que se encarga de dictaminar estas iniciativas de ley es la Comisión de Reformas Constitucionales. La Comisión de Gobernación también es muy importante, la Comisión de Justicia, y podemos ver cómo, por ejemplo, en el caso de reformas constitucionales, en el 2012 sí teníamos 51% de mujeres. Sin embargo, en el 2015 el 18% de las integrantes eran mujeres y actualmente el 36% son mujeres. En gobernación es el único en donde se ve un incremento con el paso del tiempo. Exactamente. De 20 a 35 y actualmente 41. Sí, que yo creo que responde muchos a que hay más mujeres en la Cámara de Diputados. En general, en el análisis en el paso del tiempo ha habido un aumento del porcentaje de mujeres que hay en estas comisiones. Sin embargo, todavía se queda corto en materia de paridad, pues, y sobre todo en las comisiones que tienen verdadero peso y poder de dictaminación. Sí. Entonces aquí podemos ver cómo la asignación por género de los diputados en los comités también tiene un componente de poder en que las mujeres están siendo excluidas de los comités donde se realiza la mayor parte del trabajo. Y la última dimensión que yo voy a estudiar es la dimensión de género de la cultura y el simbolismo, y se refiere a la forma en que las identidades de género se definen en la cultura, en los símbolos y el lenguaje, que diferencia y refuerza las creencias y actitudes predominantes sobre qué es la masculinidad y qué es la feminidad. Entonces, hay una académica india que ella estudia mucho las ceremonias y los rituales en el Parlamento de la India, y ella señala que cómo lo simbólico entra en la política, cómo los actores políticos manipulan los símbolos consciente e inconscientemente, y cómo esta dimensión simbólica se relaciona con las bases materiales del poder político. Es decir, las masculinidades interpretativas y las feminidades como las normas sobre cómo deben vestirse, cómo deben hablar y cómo se espera que las mujeres actúen son importantes para analizar cómo se establecen las jerarquías institucionales en las instituciones políticas. Esas son las normas informales a las que tú te estás refiriendo,
que pone en práctica la clase política tradicional para impedir, entre otras, pues. Sí, o sea, las normas informales son este régimen de género que estoy explicando. Es la división generalizada, o sea, la división de género, de trabajo por género, la dimensión de poder generalizada y la dimensión de género de la cultura y el simbolismo. La dimensión de género de la cultura y el simbolismo es principalmente cuáles son los símbolos y cómo son las concepciones culturales de lo que es ser una mujer y qué es ser un hombre. Entonces, este análisis requiere, obviamente, pues un análisis como histórico y social, económico, mucho más profundo. Sin embargo, como les decía al principio, yo voy a dar ejemplos a partir de mis observaciones y de la experiencia en la Cámara de Diputados, de mi experiencia como asesora, en cómo el discurso y las normas sobre el código de vestimenta, las acciones específicas de las mujeres limitan su comportamiento en la Cámara de Diputados y puede convertirlo en un ambiente hostil para ellas. Entonces, por ejemplo, quiero poner un video, a ver si lo puedo poner. ¿Me estás diciendo que a las mujeres diputadas se les exige un código de vestimenta? Ahorita lo vamos a ver. Eso lo voy a ejemplificar. Lo voy a poner a través de un ejemplo. Porque pues, justo lo que hace, lo que describe el neoinstitucionalismo feminista es que hay normas formales, pero también informales. Sí. Y lo que hacen las normas informales es que tienen mecanismos de sanción socialmente construidos que pueden no ser evidentes, o sea, no dicen, bueno, si te pones minifalda, o sea, te vamos a bullear, o sea, te vamos a atacar. Sin embargo, hay sanciones socialmente construidas, que ahorita lo vamos a ver, que si una diputada se pone minifalda, pues le empiezan a lanzar periodicazos, empiezan a decir que es informal, que no sé qué, o sea, y toda esa serie de cosas. Y ha pasado mucho. Sí, ¿verdad? Y no nada más en la Cámara de Diputados, en otras instituciones o incluso a nivel laboral. En casi todos los ámbitos del sector público que es cubierto por la prensa, ese tipo de cosas se critican mucho. La vestimenta de las damas y se vuelven noticia cuando en realidad no deberían de serlo, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, hay métodos de castigo como la violencia, como el rechazo social, que son los que forman parte de estas reglas y normas informales. No, y a veces, inclusive de la misma prensa o de las personas del mismo ámbito del poder público, se generan comentarios verdaderamente deleznables, ¿no? Como en alguna ocasión, creo, en el Congreso local aquí en Sinaloa ocurrió algo así, más o menos parecido a lo que usted está señalando. Una diputada local, no importa el partido, es lo de menos, hubiera sido de cualquiera, llegó en minifalda. Entonces se le criticó mucho en la prensa y por ahí uno de sus compañeros de legislatura hace el comentario de, primero debe analizar si tiene el cuerpo para ese tipo de vestimenta, lo cual a mí me pareció, bueno, ese tipo de comentarios, por favor, o sea. Exactamente, y eso lo convierte en un ambiente hostil. Sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y mina tu capacidad de ejercer poder y como también como pues también tener seguridad, posicionarte firmemente ante un tema, todas esas cosas son, pues exactamente, son violencias que se van acumulando, que impiden que las mujeres que ya están ocupando un cargo de poder ejerzan ese cargo de manera plena. No, inclusive son pues imposiciones de estereotipos. Hubo otro caso, me permito comentarlo también, de una diputada también local de una legislatura anterior aquí en Sinaloa. Tenía como asesora a una de sus hijas, creo que sí era una de sus hijas. Entonces se cuestionaba primero el parentesco, ¿no? Lo cual, bueno, no conozco el reglamento del Congreso local, si eso era posible o no. Pero el cuestionamiento concluyó, es decir, se desvió más bien hacia el hecho de que la
la imagen de la joven que servía como asesora a la diputada caía en el estereotipo de la mujer propia del narcotráfico, en el caso de nuestro estado. Entonces, también Sí. ese tipo de cosas. Es que parece tal o cual cosa, ¿no? Entonces ahí hay un estereotipo sobre mujeres y ya no se criticaba si el parentesco era correcto de acuerdo al reglamento o no, sino el parece, porque se ve como o porque a nosotros no nos gusta que se vea así una mujer, ¿no? Exactamente. Y esas no son reglas que están en el reglamento del Congreso del Estado, son reglas... No, son cosas impuestas por la costumbre pues del dominio masculino que tenemos en la sociedad mexicana. Exactamente. Es lo que se llama en antropología social, se llama la discriminación social y no la discriminación legal. Pues, es la que está en el conglomerado de todos, asumida como algo válido, pero no refrendada en una legislación. Pues. Y a veces son muy eficientes. ¿Sí? Claro, claro. Pues como el neoinstitucionalismo justo habla de cómo estas reglas informales muchas veces hasta sustituyen a las reglas formales o impiden que las reglas formales se den de manera plena. Pues, pero, simplemente el hecho de lo que señaló hace un momento la maestra Sofía Castro respecto al número de mujeres involucradas en ciertas comisiones, tiene que ver, yo creo, también con ese reflejo de eso, ¿no? De repente, algunas comisiones hay mayoría de mujeres o una buena cantidad de mujeres en la comisión, porque quizá muchos que tienen la oportunidad de elegir a quienes forman parte de esas comisiones piensan, me voy a permitir el término, de que son cosas de mujeres, como la atención infantil, la cuestión de la preocupación por las necesidades sociales, etcétera, y no cosas de hombres, como puede ser la discusión de los presupuestos o cosas de este tipo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, entonces voy a ver si pueden ver este video. Sí. Voy a ver si lo pueden escuchar. Que se termine con el desabasto. ¿Sí pueden escuchar? Sí. Perfecto. Que den la cara y que nos digan hasta cuándo termina el desabasto. Tolerancia materno-infantil. Ya lo ha votado, compañero. No me falta el respeto también usted, presidente. No le hablo el respeto. No falta el respeto. No le falta el No falta el respeto. Desde luego que sí lo está haciendo. Diríjase con respeto. Diríjase con respeto, por favor. Yo me digo con respeto. Muchas gracias. Únicamente cierro para pedirles que den la cara a los funcionarios. Increíble el comentario de Porfirio Muñoz Ledo. Evidente. Sí. Uy, se me perdió la presentación. Permítanme. Déjenme, solo dejo de compartir un momento. Ahí está. Problemas técnicos con la... Bueno, este tipo de comentarios desafortunadamente son muy comunes. Si, maestra, estoy seguro que si su análisis abarcara las legislaturas locales, encontraría joyas peores, ¿eh? Sí. Pues esa es como la intención y la... Sí, mira, a mí, yo lo que siempre he reflexionado mucho sobre esto es que México es un país, podríamos decir, de leyes, ¿no? Existen leyes y reglamentos para todo. Pero el problema principal es la observancia por parte del conglomerado social de esas leyes y el ejercicio de las mismas por parte de la autoridad. Ahí es donde yo veo el talón de Aquiles. Hay muchas leyes, sí, pero la observancia por parte de aquellos componentes sociales que las deben de acatar es mínima. Y las autoridades que las deben de obligar están ausentes. Ese es el gran problema.
Sí, y maestro, usted comentaba hace unos momentos el asunto de la discriminación social, que no es legal, por supuesto, se da en muchos ámbitos y eso es mucho más difícil de erradicar. La cuestión legal se puede imponer una ley, pero en la práctica siguen observándose prácticas discriminatorias por género muy comúnmente. Se lo comento porque, por ejemplo, aquí en Sinaloa, para muchos, desde hace décadas, es común cuando somos niños jugar béisbol, sobre todo, ¿no? Yo recuerdo una gran polémica cuando yo era pequeño alrededor de la liga de béisbol donde yo jugaba, no voy a decir cuál, porque una niña quería jugar con nosotros, ¿no? Sí. Específicamente quería entrar al equipo donde yo estaba, era hermana de un compañerito mío, y bueno, fue aquello, no solo polémica dentro de los padres de familia que formaban parte de los niños que formábamos parte del equipo, sino en toda la liga, y finalmente esta pequeña no pudo participar. Hoy sí se puede porque les demostraron legalmente que no había ningún impedimento. Desafortunadamente, todavía muchas niñas se acercan y muchas mujeres se acercan a realizar actividades regulares en muchos campos de actividad humana y son rechazadas por el hecho de ser mujeres, en muchos ámbitos, ¿no? En el deporte, en la ciencia, en muchos lugares, ¿no? Digo, es algo que no es secreto a voces, lo vemos todos los días en muchos lugares, ¿no? Inclusive Sí. para dar un empleo, todos lo sabemos, ¿no? Y la ley no observa eso, al contrario. Exactamente. Sí, exactamente. Y de hecho es necesario, por eso es a mí, en mi opinión, ha sido tan iluminador la teoría del no institucionalismo feminista, porque justo revela esas prácticas informales y revela cómo están sistematizadas. Entonces, al hacer un análisis profundo de esas prácticas informales, podemos encontrar posibles soluciones, tanto en lo formal como también en lo informal. Y bueno, y también hay, en este caso, por ejemplo, hay una académica que se llama Sarah Childs, que ella hizo un análisis del Parlamento de la Casa de los Comunes en Inglaterra, en donde da recomendaciones puntuales para las diferentes personas integrantes del Parlamento, de tal manera para que se lleve un estándar de buen Parlamento. Por ejemplo, en el caso de paridad, no hay paridad en el Parlamento de la Casa de los Comunes en Inglaterra. Y también hay como prácticas cuando se están debatiendo, por ejemplo, en donde hay mucha agresividad, entonces esto impide que las mujeres también tomen la palabra. Entonces son como recomendaciones en ese tipo y responden a esto también el hecho de que en el video que acabamos de ver, el hecho de que una de las posiciones más altas de la Cámara de Diputados, como es el presidente de la mesa directiva, le diga a una diputada que ha excedido la tolerancia materno-infantil y podemos escuchar como las risas del pleno, Sí. pues envía un importante mensaje a las mujeres acerca de traer a sus bebés al trabajo. Sí, sí. Entonces el simbolismo de género se ve en el vestido, en el maquillaje, en los gestos, en el edificio también. Como por ejemplo no hay salas de lactancia en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hay un salón de belleza. Sí, no, es que cuando vi la imagen que usted puso hace un momento, no quiero imaginar el día que alguna diputada o senadora tenga que dar de leche materna a su bebé. Este caso lo recordamos muy bien. Sí, este caso fue muy sonado en el 2013, en la legislatura de ese entonces, circularon en medios y en redes sociales una diputada que llevaba minifalda. La diputada estaba joven, creo que tenía como 20 y tantos años. Y bueno, unos reporteros, esto se filtró
gracias como lo decías, a la prensa, gracias a la prensa, los reporteros empezaron a poner que no estaba bien vestida y que estaba creando entusiasmos para sus colegas diputados. Y bueno, esas también son formas de violencia en las que se le asigna a las mujeres cómo te debes de vestir, o sea, cómo una diputada se tiene que vestir y comportar. No puedes llevar a tu bebé al pleno, pero tampoco te puedes poner una minifalda. Entonces, estas normas tácitas deliberan cómo se espera que las mujeres hablen, se comporten, se vistan y definen los límites en la medida en que el comportamiento femenino está permitido en la Cámara de Diputados. O sea, no seas tan mujer, o sea, no puedes enseñar que estás en periodo de lactancia, pero tampoco puedes enseñar la pierna. Entonces, esto evidencia cómo que entre más mujeres haya, y el ejemplo de la diputada con el bebé, también evidencia cómo no necesariamente entre más mujeres haya, no los convierte en un entorno automáticamente más equitativo a estas instituciones. Sí, claro. Entonces es necesario también cambiar la cultura institucional masculinizada para que las mujeres puedan también ejercer su poder en plenitud. ¿Y qué tanto están conscientes de esto mismo, de todo lo que nos estás describiendo y analizando las propias mujeres diputadas? Hay otro análisis, hay otra dimensión dentro de que dice Raven Connell, que es la dimensión de las emociones. Es un análisis que yo no lo he podido hacer, que me interesaría mucho, pero la otra vez estaba escuchando a una diputada joven que yo admiro mucho, se llama Lucía Riojas. Ella es una diputada muy buena y ella justo decía, bueno, ella es abiertamente, es lesbiana y está en la Comisión de Diversidad Sexual y bueno, trae muchos temas de diversidad sexual y justo decía, ella platicaba en una entrevista sobre estas dinámicas de poder en donde se sienten las mujeres. Y en mi caso, por ejemplo, en mi experiencia, cuando estuve en la Cámara de Diputados, había incluso a las asesoras. Yo por lo general me veo más chiquita de lo que parezco y también no me gusta usar tacones, sobre todo cuando estoy trabajando y menos en esos edificios que son laberínticos y enormes. Entonces, me acuerdo que una asesora decía que es que te tienes que venir en vestido porque si no los del corralito, que es como el área en donde están los asesores para acceder a los diputados que están en el pleno, pues si no, no te van a dejar entrar. Entonces, como estas dinámicas, no solo en la Cámara de Diputados, no solo con las legisladoras, pero también eso se traduce también en las dinámicas con las asesoras, en las personas de vigilancia. Y bueno, es una cultura institucional pues muy masculinizada. Por ejemplo, y respondiendo a la pregunta, cuando al principio dije que las feministas concebían el poder de 3 diferentes maneras. Yo me estoy enfocando más como en el poder, como una versión no productiva del poder, pero hay un rol productivo de las redes informales que se hacen, que son las que han permitido justo avanzar en materia de paridad. Y aquí vemos cómo diputadas de todos los grupos parlamentarios, cuando se iban a asignar las presidencias de las comisiones, estaban exigiendo que se asignaran mitad y mitad, 50 y 50 en las presidencias. Entonces, esa fue una presión importante y es un reconocimiento dentro de la Cámara de Diputados de las mujeres que quieren ejercer el poder de manera plena. Y si hay 50% de mujeres en la Cámara, pues tiene que haber 50% en presidiendo las comisiones. Sí, no sé, Sofía, si tú coincidas con mi punto de vista, pero yo veo todo esto como
una lucha que se tiene que dar, porque es totalmente legítima, por supuesto, pero está difícil, es como muy contracorriente y muy cuesta arriba, porque primero las propias mujeres, todas, tendrían que sacudirse esas cadenas, formales e informales, para luego enfrentar a la contraparte masculina que las ejerce, ¿sí? Pero sí, efectivamente, el mejor camino es primero estudiarlas, evidenciarlas, para luego convencer a las que las tienen como comportamientos asumidos. No, es que somos mujeres y tenemos que seguir a los hombres en esto, y ellos son más decididos. Todo ese tipo de cosas. O sea, sacudirse todas esas cadenas mentales primero y luego exigir cuando la legislación ya se concretó, que la aplicación de la misma. Sí, y aunque yo estoy un poco más optimista en este caso, creo que las marchas del 8M y el 9M son una luz de optimismo en el movimiento feminista. Creo que ayer estaba escuchando a una diputada joven, creo que tiene como 19, 20 años, ella está diputada de Argentina, se llama Ofelia Fernández, y ella decía, las y los jóvenes tenemos el conocimiento de los movimientos sociales principales que están emergiendo en el mundo, como el feminismo, el movimiento medioambiental, como movimientos más de justicia social. Entonces, lo que tenemos que hacer es ocupar la política y ocupar esos cargos. Y yo creo que hay un gran número de jóvenes, mujeres y hombres y no binarios que están en el activismo político, que tienen mucho más. O sea, sí, yo sí veo como que hay más reflexión en torno a estas dinámicas formales e informales, sobre todo, sí. y que se están actuando. El reto sí es a nivel institucional, claramente, y es el reto que tenemos dentro de los partidos políticos, fuera de los partidos políticos, dentro de la administración pública, fuera de la administración pública, pero yo soy optimista al respecto y creo que el movimiento feminista ha cobrado mucha fuerza y que se puede permear en diferentes. A tal grado, por ejemplo, ahorita que la armonización en materia de paridad y violencia política de género, en que se está insistiendo a través de estas redes informales que los congresos locales lleven a cabo la armonización de estas leyes, para que no solo haya paridad en los congresos, también en la administración pública, en el sistema de justicia, también es importante. ¿Y ustedes han hecho estudios o análisis que tengan que ver, por ejemplo, si la mayor resistencia de la clase política tradicional a este cambio tenga que ver con rangos generacionales? Estoy refiriendo que sean más los viejos los que se están oponiendo, o también entre los jóvenes están muy difundidas todas estas prácticas, todas estas normas informales y las ejercen también. No creo que sean los viejos nada más, no creo que sean todos los viejos los que se opongan tampoco. Creo que hay algunas personas ya de suficiente edad que entienden. Sí, hace poco vimos a un senador de Movimiento Ciudadano haciendo ridículo. Exactamente, es intergeneracional. Sí. No, porque es cultural. Y sin embargo, yo creo que ya cada vez es menos socialmente aceptado. Justo este ejemplo que acabas de dar lo refuerza, pues. O sea, justo ya estas prácticas no se toleran en su totalidad. Lo que sigue es cómo les damos seguimiento a nivel institucional, y tiene que ser institución por institución. O sea, por eso yo me estoy concentrando en este caso solo en la Cámara de Diputados. No podríamos abarcar todo el espectro de la administración pública, porque si no, sí se mostraría como una carga
muy difícil, pero sí creo que hay pequeños cambios que pueden hacer mucha diferencia. Gerardo, Sofía está ahorita trabajando en un proyecto de investigación que quiere que el objeto de estudio sería precisamente el componente de las diputadas del Congreso del Estado de Sinaloa, para precisamente observar, estabas, me decías, en ese tercer nivel, ¿no? De las emociones. Sí. Y yo creo que va a ser una contribución muy interesante de concretarse y que va a ser posible gracias a que el Colegio de Sinaloa tiene firmado un convenio de colaboración con este Congreso. Exactamente, porque creo, como decían, no hay diferencia. O sea, si esto lo vemos en la Cámara de Diputados, pues también lo vemos exponencialmente en algunos congresos. Sí. Entonces, es necesario también analizar estas instituciones a nivel local para ver cuáles son las dinámicas y también para hacer recomendaciones. Que yo creo que es lo más importante. En las recomendaciones es como aterrizar toda la teoría para pasar a acciones más concretas, ¿no? Y de las acciones más concretas se derivan los cambios. Exactamente. Y también porque eso también influye en la permanencia de las mujeres en la política. Uh-huh. O sea, si tú ya estás en una de esta teórica que estudia el Parlamento en India, justo analiza eso, o sea, cómo estas violencias hacen que las mujeres ya no quieran permanecer en política, sí. Pues les sea muy difícil y bueno, lo que queremos también es que más mujeres permanezcan más tiempo también en política para que haya más mujeres experimentadas que puedan ser mentoras de otras mujeres jóvenes que lleguen a la política. Claro. Y bueno, que sea un ambiente pues mucho menos hostil y más propicio para ejercer el poder de manera plena. Maestra, yo tengo una pregunta que estoy seguro que usted me va a poder ilustrar muy bien. Usted ha podido estar en el Reino Unido. Me gustaría que nos platicara un poco si en su experiencia de observar un poco más de cerca la sociedad de este país, en comparación a México, ellos en su espectro político tienen un avance notorio en la integración de las mujeres, es decir, porque bueno, pues hay que recordar que tuvieron una primera ministra, que además pasó a la historia por ser de mano dura, la señora Margaret Thatcher, y fue en una década que apenas pasábamos en México del asombro de tener la primera gobernadora. Apenas 10 años atrás de la aparición de la señora Thatcher, en México nos asombrábamos de tener la primera gobernadora mujer en este país, que fue el caso de Griselda Álvarez en Colima, ¿no? Entonces, es obvio que por cuestiones de línea de tiempo vamos bastante atrás. ¿Cómo podríamos hacer, no una comparación, pero sí, digamos, es un modelo el Reino Unido? ¿Qué cosas podríamos aspirar en el corto plazo a copiar en el sentido de la integración de géneros en las cámaras de diputados, en los congresos locales, e incluso en las cámaras de senadores? Bueno, en el caso del Parlamento no sé qué tan ejemplo sea el Reino Unido porque no hay paridad. Y de hecho el Parlamento en el Reino Unido tiene, como decía, estas prácticas como de debate muy agresivas y se dicen de todo y hay una cultura institucional pues un poco medio hostil, que justo Sarah Childs lo que hace es como un análisis de esto. Sin embargo, yo creo a nivel social, en donde hay más libertades o diferentes violencias. Entonces, por ejemplo, se traduce en cosas cotidianas como, por ejemplo, salir a la calle a las 3 de la mañana, agarrar el transporte público, irte a tu casa depende obviamente del lugar, pero de todas maneras por lo general es seguro, puedes traer minifalda en la calle y no hay acoso callejero, y también hay oportunidad
Lo que pasa es que el Reino Unido no sé si se podría comparar con México porque es un sistema diferente. Sí, el parlamento, monarquía, en fin. Se constituyen los congresos locales de diferente manera. Claro. Sin embargo, yo estuve trabajando en este partido que se llama el Women's Equality Party. Y este partido nació porque ellas dicen, bueno, los partidos tradicionales no están respondiendo a la agenda de género que nosotros estamos, que los grupos y asociaciones y organizaciones estamos impulsando. Y entonces lo que vamos a hacer es darles a los partidos en donde más les duele, en los votos. Y vamos a competir en las elecciones. Y vamos a hacerlo mediante un modelo de cooperación en el que si tú como partido, como candidata o candidato, te comprometes a adoptar nuestra agenda, entonces nosotros no nos lanzamos en tal lugar. Pero también es como un método de presión para que vayan adoptando estas agendas. Creo que eso es singular en el caso de Inglaterra. Creo que no sé si se podría hacer aquí en México a la fecha. No han ganado pocas elecciones allá. El Women's Equality Party han ganado sobre todo en consejos locales y van a lanzarse ahorita para algunos distritos en Londres. Pero sobre todo lo que ellas quieren es como impulsar la agenda. Entonces lo que obligan es arrastran a los partidos tradicionales a adoptar esas agendas. Y eso es algo muy admirable y creo que tiene que haber más presión en eso y creo que las redes informales en México han ayudado a que esas agendas se vengan a la discusión también. Sí creo que hay menos violencia, o sea, es que en el caso, o sea, no se comparan las violencias en el caso del Reino Unido con México. Sin embargo, el Reino Unido también es una sociedad bastante machista. Sí. Hay niveles de incidencia hay niveles de violencia doméstica muy altos en comparación con otros países de Europa. También allá atraviesan también temas de discriminación, que es algo, por ejemplo, que yo no hago en este análisis. O sea, yo hago un análisis hombres y mujeres. Sin embargo, pues hay mujeres muy diversas. Hay mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres pobres, mujeres trans. Este análisis no abarca ese rango de mujeres, que también todas estas intersecciones influencian en cómo acceden al poder y si acceden o no. Pero, y en ese caso, en Inglaterra es mucho más abierto eso y hay como mucho más discusión, sobre todo en el tema de mujeres negras de origen asiático y algunas latinoamericanas. Sí, es mucho más complejo el panorama inglés porque la presencia de muchas nacionalidades la hacen más rica también, pero más compleja. En México somos bastante homogéneos porque somos muy racistas con los grupos indígenas y son muy pocos. Por ejemplo, al respecto, ¿qué presencia tiene la mujer indígena en la política en México? No, casi nula. Hay mujeres indígenas ya en la Cámara de Diputados. De hecho, hay una diputada que justo hace posicionamientos en su lengua de origen. Ahorita se me olvidó su nombre, que yo creo que es un gran avance. Sin embargo, pues justo eso, que tanto poder de decisión tiene ella dentro y para representar a todos los grupos indígenas y cómo se legisla y se dictamina en materia de pueblos indígenas, pues es también otra discusión. Sí, y es que esa parte, yo te hice esta pregunta porque creo que yo soy optimista también, como tú, pero veo que el problema es muy complejo y muy difícil de enfrentar.
La pregunta de cuántas mujeres indígenas están en la política tiene que ver con que la lucha también se tiene que dar en el plano cultural. No nada más en el plano legal, político, social, sino también cultural. Porque allí también todos estos prejuicios abonan y arraigan y limitan a la mujer. No sé si estés de acuerdo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Gerardo. Bueno, es que hay tantas cosas, tantas preguntas que podríamos hacer. Y a mí lo que más me intriga también es algo de lo que se platicó brevemente, pero que sí necesitaría quizá un poco o bastante más de profundidad de estudio en todo el país, es el mismo papel y la aceptación de las mujeres en su integración, porque hay una reticencia en muchas mujeres a participar en política y en muchos otros ámbitos de actividad, precisamente porque asumen el rol de que es que soy mujer y no me toca, es que soy mujer y eso no es para mí, es que soy mujer y eso no me corresponde. Y ese prejuicio o ese tipo de prejuicios, como usted lo señalaba, maestro Zazueta, pues son cuestiones culturales que habría que atacar de raíz y no se pueden eliminar de un día para otro, no son fáciles de que desaparezcan por una cuestión legal nada más o inclusive un decreto, ¿no? Es una cuestión de práctica social arraigada, tan arraigada que se van a necesitar años, quizá décadas, para que se vayan eliminando y varias generaciones empiezan a ver otra realidad para que un día sean historia. Creo, es mi punto de vista, ¿no? Arraigadas, sin embargo, han habido, por eso quiero insistir en las reformas en materia electoral que se han hecho. O sea, gracias a esas reformas y a la identificación de las lagunas en esas reformas, se ha logrado que mucho más mujeres entren en la política. Y ahorita el gran éxito también ha sido es que más mujeres van a entrar en el sistema de justicia, van a haber más magistradas, más juezas, y eso también es importante. Y creo que eso va ayudando a que se cambien estas situaciones, pero pues sí, estoy completamente de acuerdo. Tenemos un historial de cultura machista que incluso yo, por ejemplo, en el caso estoy en un proceso de reeducándome, pues, o sea, repensando las prácticas, repensando mis concepciones de lo que soy como mujer joven, cuál es mi papel, cuál es mi rol, estando en la política, sí es como un proceso de construcción constante y de reflexión constante y de decir, bueno, esto es el patriarcado, ¿qué es? Entonces, es algo complejo, sin embargo, pues cuando ya lo ves, o sea, por ejemplo, yo en el caso cuando empecé a hacer este análisis decía que como que se me iluminó la mente, decía, aquí está, o sea, aquí están cómo está este régimen y cómo opera, y eso también da pie a ver, como ya decía, a ver en dónde, cuáles son los vacíos en los que puedes llenar para cambiar ciertas formas. Entonces, como mueves una cosita y ya se mueve. Sí. Había una persona que la otra vez estábamos hablando con esa persona y decía, bueno, a mí me gusta ejemplificar con una pirámide de naranjas. Entonces, si quieres mover el mayor número de naranjas, ¿cuáles son las naranjas que moverías? ¿Las de arriba o las de abajo? Las de abajo, ¿no? Las de abajo, exactamente. Entonces, también en esas naranjas, pues tienes que darle nombre a las naranjas. ¿Cómo se llaman esas naranjas? En el caso de las académicas, que ellas, por ejemplo, han escogido, sus naranjas han sido el sistema electoral. Y ese sistema electoral ha movido muchas otras naranjas. Entonces, como que hay que identificar esas naranjas bien y ver a qué otras naranjas podemos mover. Ese es el reto. Sí, pero resumiendo, desde que tú te ocupaste del tema, o sea, primero a nivel escolar, empezaste a estudiarlo y lo has seguido desde entonces a la fecha, ¿cómo has visto a México en ese cambio? O sea, ¿tú ves que hay progresos en todos los
en todos los sectores. Estamos mejor no solo en igualdad de género, sino también en el ejercicio del poder por parte de las mujeres que hace 6 años. Sí, definitivamente sí. Yo creo que sí. Se puede seguir mejorando. Se puede seguir mejorando, o sea, muchísimo. O sea, hay mucho campo para la mejora, pero también creo que ha habido muchos avances. Creo que hay muchas mujeres académicas que también se han relacionado con mujeres que están en el poder de manera y que han permitido que haya cambios muy satisfactorios, y eso ha permitido que haya un avance importante. Carolina Gilas, Flavia Freidenberg, son algunas, y ellas están al pie del cañón también estudiando sistemas electorales y siguiendo innovaciones democráticas para impulsar la participación de las mujeres. Entonces, creo que hay mucho por hacer todavía, pero yo creo que sí estamos mucho mejor que hace 6 años, que en el 2012. Pues los números, por lo menos en la Cámara de Diputados, lo evidencian. No es lo ideal, sin embargo, ha habido un gran avance. Sí. Yo creo que hay mucho talento y la realidad nos los demuestra todos los días, ¿no? Por ahí circuló en redes sociales que el mejor manejo que se había hecho de la pandemia por parte de los gobiernos, estaban todos en los países con el menor número de contagios, el menor número de muertos, curiosamente, coincidentemente, todos dirigidos por mujeres. Y los países con los peores resultados, México, Brasil, Estados Unidos, hombres. Y yo no creo que sea una coincidencia. No creo tampoco que tenga que ver únicamente por el hecho de que son hombres y mujeres. No, tiene que ver con toda una estructura de poder que está debajo de esos mandatarios y que sustenta y valida y legitima la actuación de ese mandatario. Bien o mal que ésta sea. Y esos son ejemplos que tenemos y nos los dan todos los días. El caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, Sí. un caso bien concreto, muy exitoso en el manejo de la pandemia, dirigido por una mujer. Y Alemania también. Alemania sí. También, por supuesto. Y como dices, Carlos, justo Flavia Freidenberg, soy fan de ella, pero ella dice, no hay que esencializar, o sea, sí estoy de acuerdo y sí no es coincidencia, y justo es porque hay que modificar la concepción de cómo se ejerce el poder. O sea, hay una concepción masculina de que el poder no se equivoca, de que el poder no corrige, de que el poder no asume que se equivocó, que no se replantea. Y no es que las mujeres seamos mejores que los hombres. No, es que hay concepciones en la masculinidad que no dejan que el ejercicio del poder sea más productivo, más que se repiense cosas, que recule y que acepte. Exactamente, que sea más acertado, ¿no? Es que cuando yo te digo que los malos resultados se tienen en los países dirigidos por hombres, es porque ellos están siendo sustentados y validados por toda una estructura también de hombres que dicen, no, las cosas como las estás haciendo bien. Aunque exacto. Estamos en nuestro macho, como se dice. Aunque los resultados sean muy malos, ¿no? Pues creo que ha sido hasta ahora una plática muy interesante y que tiene muchísimos otros aspectos que podríamos seguir tratando. Yo creo que, Gerardo, no sé si coincides tú conmigo, pero la podríamos volver a invitar una vez que termine con esa investigación que tiene planeado hacer acá con el componente femenino, ¿no?, del Congreso del Estado, y las recomendaciones finales que tú les puedas hacer a partir de esa investigación. Por lo pronto, no me queda más que agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación y felicitarte porque el trabajo que estás haciendo
no solo es interesante, resulta muy necesario. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, en verdad. Es un honor y un privilegio. No, yo pues sí coincido con las palabras del maestro Zazueta. Me parece que la maestra Sofía Castro el día de hoy nos ha pues ilustrado con conceptos muy interesantes respecto a lo que son los patrones de conducta, en este caso en la Cámara de Diputados, que igual se pueden observar en muchos otros lugares, quizá desde el hogar más sencillo de nuestro país hasta estructuras complejas como la que hoy la maestra Sofía tuvo la amabilidad de analizar para nuestro auditorio del Colegio de Sinaloa. Yo estoy seguro que si lo volvemos a invitar, podremos platicar con ella una cantidad inmensa de aspectos respecto a este tema y muchos más relativos al feminismo y a la equidad de género, que serán de sumo interés para el público y ojalá pronto lo de la pandemia sea historia para que, pues, ojalá haya tiempo y recursos para que la maestra venga a Sinaloa, porque estoy seguro que aquí en Sinaloa va a agradecerse mucho que una persona como ella venga directamente a hablar, a platicar, a expresar sus puntos de vista con gente local que tiene los mismos intereses, que no es poca. Son muchas las personas que estoy seguro que se interesarán por lo que la maestra Sofía Castro puede expresar. Sí, de acuerdo. Pues muchísimas gracias y ojalá que ya se termine pronto para que pueda ir. Bueno, pues a nombre del Colegio de Sinaloa, muchísimas gracias a todos los que participaron en este conversatorio. Por supuesto, a la maestra Sofía Castro Guerrero por su participación, al maestro Carlos Azueta por la conducción y por permitirme acompañarlo en esta producción. Es una producción del Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos Históricos y Bibliotecas. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto.